Descubrí que mi padre estaba teniendo una aventura con mi novia y también con la novia de mi hermano. Me llamo Adrián, y siempre pensé que mi familia era como cualquier otra. Éramos mi padre, Andrés, mi madre, Sofía, mi hermano menor, Diego, y yo. Nuestra vida no era perfecta, pero nos llevábamos bien, o al menos eso creía. Mis padres llevaban más de 25 años casados, y aunque tenían sus discusiones, siempre parecían salir adelante. Mi padre, Andrés, era una figura respetada, alguien que todos admiraban por ser trabajador, encantador y siempre dispuesto a ayudar. Pero bajo esa fachada de hombre de familia se escondía un monstruo que nadie vio venir. Yo tenía una relación con Laura, mi novia desde hacía 3 años. La conocí en la universidad, y aunque al principio nuestra relación fue difícil por nuestras diferencias de personalidad, logramos encontrar un equilibrio. Nos complementábamos, yo era tranquilo y algo reservado, mientras que ella era extrovertida y siempre tenía algo que decir. Nos queríamos mucho, o al menos eso pensaba yo. Mi hermano, Diego, también tenía novia, Camila. Ella y Laura se llevaban bien, y muchas veces salíamos los 4 juntos. Diego era más joven que yo, y nuestra relación como hermanos era sólida, siempre me veía como un referente, y yo intentaba ser alguien en quien él pudiera confiar. Lo que nunca imaginé era que todos esos lazos se desmoronarían en cuestión de días, cuando descubrí que alguien a quien ambos admirábamos se había encargado de traicionarnos de la peor forma. Todo comenzó de forma sutil. Empecé a notar cosas que no cuadraban, pero intenté ignorarlas. Mi padre siempre había sido carismático, alguien que sabía cómo ganarse a la gente, pero desde hace un tiempo lo veía demasiado atento con Laura. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que solo era amable, pero había pequeños detalles que me hacían sentir incómodo. Por ejemplo, si estábamos en alguna reunión familiar, siempre encontraba alguna excusa para hablar con ella a solas, o hacer comentarios que parecían inofensivos pero que, en retrospectiva, eran demasiado personales para mi gusto. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego empezaron a aparecer otros detalles. Mi padre siempre invitaba a Laura a quedarse a cenar, incluso cuando yo no estaba en casa. Al principio me parecía un gesto amable, pero después empezó a sentirse raro, como si estuviera buscando excusas para que ella se quedara más tiempo. Diego y Camila también solían ir a esas cenas, y muchas veces terminábamos todos juntos charlando, pero a veces me daba cuenta de que mi padre y Camila compartían miradas extrañas, como si hubiera algo más entre ellos. Pensé que eran ideas locas que mi cabeza se estaba inventando, pero la sensación no se iba. Una noche, mientras estaba en casa de Laura, su teléfono recibió un mensaje de texto. Estaba en la cocina preparando algo de comer, así que el teléfono quedó sobre la mesa, a la vista. No suelo ser del tipo que revisa los mensajes de su pareja, pero algo me hizo mirar la pantalla. El mensaje decía: "No puedo esperar para verte mañana, me vuelves loco". Al principio pensé que había leído mal, pero luego vi el nombre del remitente, papá. Se me cayó el mundo. No podía procesar lo que veía. ¿Por qué mi padre le estaba enviando ese tipo de mensaje a Laura? Sentí que me faltaba el aire, pero intenté mantener la calma. Decidí no decir nada en ese momento, tenía que averiguar más antes de confrontarla. No podía creer que mi padre estuviera haciendo algo tan bajo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto, pero necesitaba más pruebas antes de enfrentarme a Laura o a mi padre. Empecé a notar que Laura se iba de la casa con más frecuencia, siempre con alguna excusa sobre que tenía que salir a hacer algo o ver a una amiga. Decidí seguirla una noche, y lo que vi me rompió el corazón. La seguí hasta un hotel a las afueras de la ciudad, donde la vi entrar. Esperé unos minutos antes de acercarme para ver si lograba descubrir algo. Y ahí lo vi, justo cuando estaba a punto de irme. Mi padre saliendo del mismo hotel, con una sonrisa de oreja a oreja, caminando hacia su coche. Mis piernas se debilitaron, y sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Tenía la prueba que necesitaba, pero desearía no haberla visto nunca. Pero eso no fue todo. Un par de días después, cuando aún estaba procesando lo que había visto, recibí un mensaje inesperado de Camila, la novia de mi hermano. Ella me pidió que nos encontráramos en un café porque necesitaba contarme algo. Cuando nos vimos, me miró con una expresión que nunca había visto antes, mezcla de culpa y miedo. Adrián, no sé cómo decírtelo, pero creo que tu padre y Laura tienen algo.
me dijo, y aunque ya sabía la verdad, sentir que otra persona también lo confirmaba me hizo estremecer. Lo sé, respondí, tratando de mantenerme firme. Los vi juntos en un hotel. Camila se quedó en silencio por un momento, antes de soltar una verdad aún más devastadora. Adrián, no es solo Laura. También soy yo. Dijo, con lágrimas en los ojos. Me contó que mi padre había estado coqueteando con ella durante meses, y que, aunque al principio lo ignoraba, él se las arregló para seducirla. Le había prometido cosas, comprado regalos, y aunque ella sabía que estaba mal, se dejó llevar. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en plena cara. Mi padre no solo estaba teniendo una aventura con mi novia, sino que también estaba acostándose con la novia de mi hermano. No sabía qué hacer con toda esa información, pero una cosa era segura, no iba a quedarme callado. Decidí que era hora de enfrentar a mi padre y desenmascarar todo. Organicé una cena en casa, como tantas otras veces, pero esta vez invité a Laura, a Camila, a Diego, a mis padres, y también a mí mismo. Todos parecían tranquilos, como si fuera una noche normal, pero yo estaba hirviendo por dentro. No sabía cómo iba a hacerlo, pero tenía que hacerlo. Esperé hasta que todos estuvieran comiendo, la atmósfera era relajada, y fue entonces cuando solté la bomba. Tengo algo que quiero decirles a todos. Dije, levantándome de mi silla. Sentí todas las miradas sobre mí, y podía ver la confusión en sus rostros. Papá, ¿quieres contarnos cómo ha sido tener una aventura con mi novia? ¿O prefieres que yo lo haga? La cara de mi padre se puso pálida. Laura se quedó congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Diego frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que estaba pasando, y mi madre simplemente se quedó en silencio, esperando que alguien aclarara todo ese desastre. ¿De qué estás hablando, Adrián? Dijo mi padre, intentando parecer tranquilo, pero su voz temblaba. No te hagas el tonto. Grité, perdiendo la compostura. Sé que te estás acostando con Laura. Los vi juntos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que también has estado acostándote con Camila. La habitación explotó. Diego se levantó de un salto, gritando que eso no podía ser verdad, mientras mi madre miraba a mi padre con una expresión de horror absoluto. Laura trató de justificarlo, pero no podía encontrar las palabras adecuadas. Nadie esperaba que todo esto saliera a la luz de golpe, y el caos era absoluto. La cena terminó en un desastre total. Diego y yo dejamos la casa esa misma noche, incapaces de soportar estar bajo el mismo techo que nuestro padre. Mi madre, que siempre había defendido a mi padre y creía en su honestidad, se quedó destrozada. Al día siguiente, ella le pidió el divorcio, y mi padre se fue de la casa, dejando todo atrás. Laura trató de hablar conmigo, de explicarme que había sido un error, que no sabía lo que hacía. Me dijo que había sido una fase y que aún me quería, pero para mí ya no había nada que hablar. La dejé ahí, suplicando en la entrada de mi casa, y cerré la puerta sin mirar atrás. No había forma de perdonar algo así, no después de haber sido traicionado por las dos personas en las que más confiaba. Para Camila, las cosas tampoco terminaron bien. Diego, que era más joven pero no menos astuto, terminó la relación de inmediato. Se sintió traicionado, humillado, y dejó claro que no quería volver a ver a Camila ni a nuestro padre nunca más. Lo peor de todo fue que, al ver la reacción de todos, se dio cuenta de que había sido manipulada por alguien que se aprovechó de su ingenuidad y confianza, y tuvo que lidiar con la vergüenza de haber sido parte de todo eso. Después de que todo saliera a la luz, la vida de mi padre comenzó a desmoronarse rápidamente. La empresa para la que trabajaba se enteró del escándalo, y aunque nunca se hizo público, era un secreto a voces. Perder su prestigio fue devastador para él, y finalmente lo despidieron. Se mudó a un pequeño apartamento lejos de la ciudad, donde pasó los siguientes meses en una especie de exilio autoimpuesto. Intentó reconstruir su vida, pero cada vez que lo hacía, su pasado lo perseguía. Laura y Camila tampoco escaparon ilesas. Laura, al darse cuenta de que había perdido tanto a mí como el estilo de vida que quería, intentó retomar la relación con mi padre, pensando que tal vez podría asegurar algo de estabilidad. Pero él ya no tenía nada que ofrecer.
Su relación no duró más de unas semanas, y ella se quedó sola, sin trabajo ni apoyo, después de que la noticia de su infidelidad se extendió entre nuestros amigos en común. Intentó contactarme varias veces, pidiéndome perdón, pero nunca respondí a sus mensajes. Camila se quedó sola también. Trataba de retomar su vida, pero Diego nunca volvió a confiar en ella, y ella sabía que se había dejado llevar por la manipulación de mi padre, pero el daño ya estaba hecho. Intentó reconstruir su vida, pero en su círculo, siempre fue la chica que se dejó embaucar por alguien tan ruin como él. Mi madre, a pesar de todo, fue la única que logró salir adelante. Después de divorciarse, comenzó a trabajar de nuevo, y encontró una paz que nunca había tenido mientras estaba casada. Dijo que, aunque todo había sido doloroso, ahora se sentía libre. Y aunque Diego y yo tuvimos que recoger los pedazos de todo lo que se había roto, finalmente logramos salir adelante, sin tener que lidiar con las mentiras y traiciones que antes nos mantenían atrapados. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Mi padre, el hombre que siempre admiré, resultó ser un mentiroso y manipulador que no dudó en traicionar a sus propios hijos para satisfacer sus deseos. Su imagen de hombre perfecto se desmoronó, y terminó solo, viviendo en la sombra de sus errores. Laura y Camila también pagaron el precio de sus malas decisiones, quedándose sin nada y tratando de encontrar una salida a una vida que arruinaron por su propia avaricia. Y yo, aunque terminé devastado, encontré una lección importante en todo esto: a veces, la gente que más amas es la que más daño puede hacerte, y cuando eso sucede, lo único que puedes hacer es alejarte, sanar y nunca dejar que vuelvan a cruzarse en tu camino.